Buenas tardes, mi nombre es Nadieza Flores Barriga, trabajo como médico ocupacional y es un gusto estar con ustedes, por lo menos por este medio, tratando algunos temas importantes y que la Gerencia Regional de Salud ha tenido muy bien a organizar este curso de actualización, de manejo, para que todos nos ordenemos un poco en las ideas, pensamos algunos mitos que hay y también algunos excesos de confianza que a veces se dan en la situación actual en la que nos encontramos. Entonces, eh, vamos a empezar con un tema importante. A ver, lo que es el riesgo laboral. El riesgo laboral, olvidémonos de SARS-CoV-2, todo trabajo, toda actividad laboral que nosotros desempeñamos involucra un riesgo. Este riesgo puede ser biológico, químico, físico, puede ser disergonómico, puede ser psicosocial, etc. El SARS-CoV-2 es un agente biológico, pero es un agente biológico que no solamente nos provoca un riesgo eh, biológico como tal, sino su sola presencia ya acarrea, por ejemplo, un riesgo psicosocial, por ejemplo, un riesgo disergonómico a las aplicaciones de trabajo remoto, etcétera. Entonces, partamos de que nosotros debemos incorporar cada vez más y cada vez más seguido el entendimiento y la importancia de tomar en cuenta la salud ocupacional como una ciencia multidisciplinaria que nos dé el soporte y nos ayuda a todo nivel, en todas las instituciones, para optimizar nuestros procesos. No es motivo de la charla, pero sí es importante mencionar que este riesgo laboral está presente en todos los ámbitos laborales, pero también no va a ser distinto y no va a ser igual el nivel de riesgo, por ejemplo, en un sector minero, en un sector agro, en construcción, en un hospital, en sector educativo, etcétera. Y en los mismos centros de trabajo también va a variar de acuerdo al tipo de actividad. Entonces es importante para mí como empleador y para mí como trabajador conocer a qué estoy expuesto de acuerdo a mi tipo de trabajo y al lugar en donde yo me desempeño. El riesgo laboral viene a ser una consecuencia o parte del desarrollo de las labores de cualquier tipo. La labor, por más simple que se entienda, va a tener un riesgo. Las labores a veces mucho más complejas o de más alto riesgo, a veces son las que menos accidentes tienen justo por todos los cuidados que hemos tenido. El SARS-CoV-2 ha llegado y prácticamente ha sorprendido a todos los servicios de salud porque no estábamos preparados para enfrentar una pandemia de este tipo. Y también ha puesto, digamos, ha hecho resaltar el déficit de recursos humanos y muchas otras falencias que hemos tenido en el sector salud. Entonces, algo que nosotros podemos aprovechar de esta pandemia es fortalecer nuestros sistemas de salud y tratar que las futuras generaciones y todo lo que viene en adelante vaya acompañado de un entendimiento real y tangible de la importancia de lo que es la salud ocupacional como una ciencia multidisciplinaria. Nosotros sabemos que no solamente el SARS-CoV-2, pero en toda enfermedad o en todo sistema, nosotros primero tenemos que detectar el problema. Una vez que lo detectamos, tenemos que adoptar todas las medidas para poder prevenirlo. Y una vez que se da, aún así, cuando hemos adoptado todas las medidas, responder. Pero responder ¿cómo? De manera oportuna, de manera precoz, de manera adecuada. Yo puedo responder un mes después de que se presentó la pandemia, pero ya mi respuesta no va a ser tan efectiva, no va a ser eficaz y no va a ser adecuada, porque ya en ese proceso se ocasionó mucho daño, ¿no?
Al revés, puedo responder de manera inmediata, pero no adecuada, no de forma correcta. Entonces, todo esto se basa en un sistema. No es el motivo de la charla, pero estos pasos que son detectar, prevenir, responder, es una retroalimentación continua, es un sistema que no es fijo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos permanentemente a varios riesgos. Ahora será COVID, en su momento fue TBC, en su momento fue viruela, pero nosotros tenemos que tener un sistema de salud capaz de responder a esta u otras contingencias venideras que se vayan presentando. Ahora, el inicio de la charla era riesgo de COVID. ¿Quiénes están en riesgo de infección? Esta es una diapositiva de la OMS y es todos. Miren, desde una persona parte a los vulnerables, parte al personal de salud, parte a los mismos pacientes y de ellos sigue a sus familias, sigue a más personas que están de riesgo. Entonces, en concreto, todos. Algo muy importante que nosotros tenemos que enfatizar ahora es que el COVID, su huésped es el ser humano. Entonces, el COVID no puede extinguir a la raza humana porque extinguiría su permanencia, ¿no? Se extinguiría a la vez. Entonces, esta no es una enfermedad que se va a ir, no es una enfermedad que nosotros le vamos a poner un tiempo límite y vamos a decir, bueno, para el 2023 ya no habrá COVID. No, es un agente biológico que ha venido a quedarse y nuestras medidas sanitarias tienen que pulirse cada vez más la ciencia, las investigaciones nos tienen que dar mayor lucidez en la toma de decisiones, pero en ese transcurso nosotros tenemos que adoptar las medidas necesarias, ya cambiar nuestra cultura de repente nuestros excesos de confianza antes, cuántas veces hemos atendido pacientes TBC sin una N95, antes de la pandemia las N95 estaban botadas en los hospitales, antes no teníamos el uso del alcohol, el lavado de manos no era tan frecuente, salvo en sala de operaciones. Entonces, como personal sanitario, como personas mismas, tenemos que adoptar estas medidas ya de manera normal, es decir, una nueva normalidad. Basándonos específicamente en lo que comprende riesgo laboral, nosotros, la madre de la salud, digamos, de la salud ocupacional, vendría a ser la ley 29783, que es, dentro de todos sus artículos, dentro de todas sus partes, sus acápites, lo que tiene como fin es promover una cultura de prevención y prevenir ¿qué? ¿Qué voy a prevenir con esta cultura? Dos cosas, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Entonces, yo como empleador tengo el deber de implementar esta 29783 en cada ítem en lo que corresponde. Esto es fiscalizado por el Estado, esto es un deber del empleador, pero ojo, esto también viene a ser un deber del trabajador. Yo como trabajador tengo que responder de manera positiva, activa, a los requerimientos o a las disposiciones que mi empleador va a instaurar en pro de mi salud. Entendamos que cuando mi empleador me dice, oye, debes someterte a una prueba de hisopado, y tú dices, no, es incómodo, la prueba molecular a mí no me gusta, etcétera, no viene a ser algo electivo. ¿Por qué? Porque eres un personal de primera línea, que trabaja en un área de riesgo y que necesitamos tamizarte por tu bien, por el de los pacientes, por el de tus compañeros, por el de la comunidad. Entonces, no solamente es deber de mi empleador cuidarme, es mi deber también comunicar oportunamente, asistir a las capacitaciones, disponerme a los exámenes médicos que sean pertinentes. Si mi empleador también me va a decir, oye, necesito hacerte una endoscopía por tamizaje, no, porque es una prueba que implica mucho riesgo, hay sedación, y yo tendría que decir, ¿y para qué me sirve esa prueba dentro del marco del contexto laboral? Entonces, los principios de esta ley siempre van a ser
de protección. Yo debo proteger a mi trabajador, debo prevenir cualquier daño, de responsabilidad. Yo tengo que asumir, y no solamente asumir la responsabilidad de mis trabajadores en planilla, sino aquellos terceros o subcontratistas que estén desempeñando labores en mi ámbito. Hay otros principios que, bueno, no los he enfatizado mucho, de cooperación, sí, porque es parte de la comunidad, de información, el empleador debe capacitarlos, debemos nosotros darles la información para que se tomen unas buenas decisiones. No es lo mismo que yo te diga, tienes que vacunarte, ¿por qué? Porque tienes que vacunarte. No, te tengo que explicar de qué trata la vacuna, cuáles son sus posibles efectos adversos, cuál es su mecanismo de acción, porque es parte de una buena gestión. Yo podría decirte, te tienes que vacunar, ¿por qué? Porque la ley lo dice, ya, también es una comunicación cierta, pero no es correcto hacerlo de esa forma. Lo correcto es organizar una capacitación, darte todos los pros y todos los contras. Ya. Con respecto a la atención integral de la salud, todo lo que son accidentes y enfermedades ocupacionales deben ser atendidos por el empleador, gestión, sistema de gestión, consulta, participación. En la ley 29783 se da mucha importancia a lo que es la participación de los trabajadores y esto se enmarca, por ejemplo, en la conformación de los comités de seguridad y salud en el trabajo, que hace poco ha salido una nueva normativa con respecto a la elección, a la conformación, etc. Y primacía de la realidad. Siempre me gusta tocar este punto porque primacía de la realidad es que vale o es válido lo que yo veo y no lo que está en un papel. Yo, por ejemplo, puedo demostrar, le puedo decir a mi fiscalizador, ¿no? Yo a todos mis trabajadores les doy el EPP. Acá están los registros, acá está su firma, etcétera. Hago una inspección de campo y verifico que ese trabajador que recibió, se me ocurre, su N95 no le está usando. Yo tengo que averiguar por qué razón, porque se le malogró, porque no olvidó, porque en verdad no se le dio, etcétera, ¿no? Yo puedo informar a la autoridad que todos mis trabajadores, lo que antes hacíamos, se controle la temperatura y ahí presento un registro. Voy un día de manera inopinada y verifico que no. Entonces, no vale ese registro que tú me has entregado con todas las firmas. Lo que vale es lo que yo veo y eso es lo que es la primacía de la realidad. ¿Importa mucho en la parte laboral? Sí, porque yo debo verificar que todo lo que esté en papeles, todo lo que esté en documentos, realmente se esté ejecutando de manera adecuada. Con respecto específicamente a lo que es el riesgo laboral para COVID, tenemos la última resolución que aprobó la Directiva Administrativa 321 hace pocas semanas, titulada Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición. Esta directiva va a derogar la última, que fue la 972, y la anterior a esa, que fue la 448. Entonces, constantemente ha ido cambiando, ha ido rebando de varias formas. Es el mismo. Vamos a ver que hay unos puntos importantes y todos los que trabajamos en salud ocupacional siempre andamos pendientes de eso. Ustedes saben de que la salud ocupacional como una ciencia multidisciplinaria no solamente se basa en aspectos clínicos, en aspectos de evidencia científica, sino también, sobre todo, en aspectos normativos, porque son las directrices que nos permiten tomar decisiones y que nos permiten respaldar nuestros programas, que nos permiten respaldar todas las acciones que podamos tomar en nuestra institución. Hay algo importante que quisiera yo mencionar acerca del contacto directo. A ver, no sé si les ha pasado o lo han visto en sus instituciones, en las instituciones donde ustedes trabajan. De repente, mi compañero que trabaja al lado mío sale positivo, pero trabaja, no sé, a 2 metros de distancia. Sale positivo. Entonces, yo tengo que ser considerado sospechoso
Si es que he usado el EPP adecuado, he mantenido mi distanciamiento, en ningún momento me he quitado la mascarilla, y etcétera, no tendría por qué ser así. ¿Por qué? Porque se considera contacto directo a toda persona que comparte o comparte el mismo ambiente en un caso de infección por COVID, sin las medidas adecuadas, o personal de salud que no haya usado el EPP de manera correcta. Entonces, como lo vemos acá, que tuvo contacto directo con secreciones, con aerosoles, estuvo en un ambiente cerrado, etc. ¿Quién no es un contacto directo? Es aquel que tuvo una adecuada aplicación de higiene de manos en la atención de un paciente de COVID. El uso adecuado del EPP en la atención del paciente COVID. El uso adecuado de EPP en generación de aerosoles y que no se ha expuesto a fluidos como sangre, líquidos celular-roquí, etc. ¿Y cuál es el concepto actual? El actual, o sea, el que la norma nos dice. Dice, contacto directo del COVID es toda persona que desde 2 días antes y hasta 14 días después, miren, en ese margen, 2 días antes y hasta 14 días después, de que el caso, digamos, yo tengo un compañero que es caso probable o confirmado de COVID. Si yo 2 días o 14 días desde que ha tenido síntomas, he estado en contacto cara a cara, es decir, a menos de 1 metro y durante más de 15 minutos, puedo hacer contacto directo. Ahora, ¿cuándo se daría esta situación en el contexto cuando he Ya está. Cuando he prestado cuidados directamente o cuidados médicos a un caso, pero ¿cuál es la parte importante? Sin el equipo de protección adecuado. Yo siempre les digo, en salud, cuando yo atiendo a un paciente, tengo que hacer de cuenta que es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Mis CPP siempre deben ser los adecuados y suficientes para poder atender cualquier paciente. Y cuando también se contacto directo otras citas según lo médico ocupacional. Yo tengo un médico ocupacional en mi institución, en mi empresa, etcétera, que pueda que pueda dirimir esto, ¿no? O sea, es como que un paciente de COVID o un paciente que estuvo en hospitalización salió COVID positivo. ¿Tengo que tamizar a todo el piso? No. Todas estas interrogantes y se dirá quién sí es contacto directo y quién no es contacto directo. ¿Por qué? Porque en base a eso yo tengo que tomar decisiones. Tengo que saber a quiénes mando con descanso médico, a quiénes mando de cuarentena, a quiénes les hago una prueba, a quiénes simplemente no. Entonces, todos estos casos de contactos directos deben pasar evaluación por salud ocupacional y deben comunicar. Es deber del trabajador comunicar. En la ley 29783 se establece como dentro de las obligaciones de los trabajadores es comunicar cualquier afección del estado de salud al empleador para que se tomen las medidas. Y es deber del empleador que una vez comunicado esto, se haga algo. También es cierto que nosotros dentro de la vigilancia epidemiológica tenemos el deber de hacer una búsqueda activa. Tenemos que buscar casos para evitar que se nos estén escapando algunos, ¿no? Pero es deber del trabajador comunicar. Nosotros hacemos el cerco epidemiológico. Una vez que detectamos un caso confirmado, inmediatamente preguntamos quiénes son
o quiénes son sus posibles contactos para poder hacer este cerco epidemiológico. Ahora, los factores de riesgo. Hay una exposición específica de esto, de los factores de riesgo, que trata principalmente de quiénes son considerados los factores de riesgo, cuáles no, según la evidencia científica. Ha habido mucha controversia acerca de esto, que si eran los hipertensos, que si eran los hipertensos refractarios, los pacientes con cáncer, ¿quiénes? Los que están recibiendo quimio, los que ya salieron, los diabéticos, ¿quiénes? Los controlados. Decía en la nueva enfermedad pulmonar crónica, y todos teníamos la duda, ¿esto de POC o está cualquier enfermedad pulmonar crónica, que podría ser un asma, ¿no? Entonces, ya en base a esto ha habido una modificación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el COVID? Esto es una valoración que para el caso de trabajadores considerados con factores o condiciones de riesgo, no de riesgo de contagiarse, sino de riesgo de que uno quedados esto vaya a empeorar, porque el riesgo de contagio no va a depender de mi condición médica, va a depender de las medidas sanitarias, etc. ¿Cuáles son las personas que son consideradas como factores de riesgo? Los que una vez que se infecten vayan a tener un desenlace mucho más grave que los otros. Ahora, ¿qué nos dice esta norma? Esto se debe ser identificado por el médico. Antes decía ocupacional, ahora dice del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual es bueno porque ya de alguna forma da una pertinencia de que se deban conformar estas unidades en todas las empresas establecidas, y en base a un informe médico del médico tratante de esta persona que describe el estado clínico actual. Ahora, ¿esta lista van a ser considerados factores de riesgo? No. Ahora nos dicen que debe ser establecidos de acuerdo a los criterios epidemiológicos establecidos por la CDC. Ahí les dejo el link. La CDC, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, da unos criterios de acuerdo a la enfermedad, cuáles son los que potencial tienen más alto riesgo, según la evidencia científica. Digamos, no sé, pues asma moderado tiene más evidencia que el asma leve, hipertensión refractaria tiene más evidencia, obesidad, etc. Entonces, todos los médicos de seguridad y salud en el trabajo, en base a esta evidencia y en base a la condición del trabajador, va a tomar una decisión. Les pongo un ejemplo. Yo puedo tener un diabético de larga data, de años, que está perfectamente controlado. Tiene sus controles, van bien, toma su medicación, van bien, no hay factores de riesgo cardiovascular adyacentes, es decir, no hay dislipidemias, no hay hipertensión arterial, etc. Entonces, yo este trabajador podría decir que puede hacer un trabajo de repente mixto o presencial en áreas de moderado riesgo, bajo riesgo. Pero tengo un diabético que está en debut, o sea, que recién ha empezado su diabetes, no está controlado, su hemoglobina glicosilada no está en los valores adecuados, además tiene un factor de riesgo cardiovascular, además es obeso, además, no sé, tiene antecedentes de hipertensión. Obviamente esta persona va a tener mucha mayor probabilidad de enfermar gravemente de COVID. Entonces, esta persona yo preferiría colocarla en un trabajo remoto. Pero ¿de qué trata esta norma? Que ya no se trata en base a una lista, o sea, ya no es una cuestión de, tienes esto, ya, tienes esto, no, sino se tiene que evaluar caso por caso, de acuerdo a la condición de la persona, primero, y segundo, al tipo de trabajo, al área de trabajo, si se puede cumplir el aforo, si hay exposición con casos sospechosos, confirmados, si hay aerosoles, etc. Entonces, esto también es un cambio sustancial para que yo pueda ser considerado como un factor de riesgo. Los niveles de riesgo no ha variado mucho. Siempre decimos, nivel de riesgo bajo en un hospital o en una institución de salud, no hay. A ver, veamos la definición. Bajos son aquellos los que no requieren contacto con personas. Imposible porque nosotros siempre vamos a tener, salvo los que estén en remoto, ¿no? O que yo puedo tener, por ejemplo, una barrera física en la actividad laboral. Yo podría decir
que sí hasta cierto punto, porque, por ejemplo, no sé, en los módulos, en los bancos, que tienen sus barreras no van hasta arriba, sus barreras son solamente hasta cierto límite, pero sí llegan a tener un contacto. Entonces, en un hospital, por definición, no tenemos riesgo bajo. Nosotros partimos de riesgo mediano para arriba. ¿Para qué nos sirve establecer los niveles de riesgo? Yo como trabajador tengo que decir, mi actividad va a ser en este momento alto, en este momento muy alto, en este momento mediano, porque de acuerdo a eso yo voy a saber, por ejemplo, qué EPP usar. Medianos son aquellos los que requieren contacto cercano, frecuente, a menos de 1,5 metros de distancia, por ejemplo, nuestros vigilantes, y que a veces no se puede establecer una barrera física, ¿no? Por ejemplo, en este caso nosotros nos podemos valer de los EPPs, pero también podemos valernos de controles de ingeniería, como por ejemplo la ventilación. En los niveles de riesgo alto, son aquellos en los cuales yo tengo el riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados. ¿Por qué dice riesgo potencial? Lo que decía al inicio. Cualquier paciente es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos muchas variantes totalmente atípicos y por otro lado tenemos los portadores asintomáticos. Entonces, todo aquello que incluya que yo tenga que atender a un caso sospechoso o confirmado de COVID, o que deba ingresar a lugares donde se atienden pacientes COVID, son considerados de alto, siempre y cuando no se generen aerosoles, siempre y cuando esta exposición no vaya a ir comprendida con uso de traqueostomías, ventilaciones, etc. Obviamente tampoco procedimientos como endoscopías. Ahora, ¿qué es importante en este alto? Que yo debo identificar que los EPPs, lo vamos a ver más adelante, van a variar un poco entre el mediano y el alto. Y el muy alto es todos los casos igual, pero que ya no tienen riesgo potencial de exposición, sino que ya atienden casos sospechosos o confirmados, prácticamente los que están en aislamiento o en área de COVID, y que presentan con generación de aerosoles. Ahí obviamente típicamente son las personas que realizan trabajos en aislamiento. Ahora, yo como trabajador, digamos, podría decir, yo trabajo en anatomía patológica, no trato con pacientes, estoy en mi espacio, veo mis láminas, etc. Entonces sería un riesgo mediano, perfecto. Pero de repente tengo que ir a consultorio a revisar una historia. En ese momento, yo ya podría estar ingresando a un ambiente de alto riesgo, porque estoy entrando a un área donde se atienden casos sospechosos o confirmados. O no, tengo que ir a aislamiento a firmar un documento. Ahí ya pasé a muy alto, porque encima se generan aerosoles. Entonces, el mismo trabajador puede estar en diferente nivel de riesgo de acuerdo al lugar donde va. Entonces, el nivel de riesgo se define por la actividad que realizo y por el ambiente en donde yo la voy a realizar. Es más o menos para que nosotros entendamos y nos posicionemos a qué nivel de riesgo estamos expuestos. Y de acuerdo a eso yo voy a tener que tener mis cuidados. Y de acuerdo a eso yo como médico ocupacional tengo que saber dónde ubico a mi trabajador. Si yo tengo un trabajador con antecedente de tuberculosis, que ya está recuperado, o es una enfermedad pulmonar crónica, que si bien es cierto, es estable y todo lo demás, y trabaja en limpieza, pues tendré que ponerla en un riesgo mediano, que solamente haga limpieza en áreas administrativas o en ambientes de afuera donde hay alta ventilación. No la puedo mandar a que realice limpieza en áreas donde se atiende pacientes COVID. Entonces, para eso es la importancia de mis niveles de riesgo. Obviamente entendamos que la medicina, como todo, no es una cuestión, ¿cómo les diría? No es así, ¿no? Rígida, es totalmente flexible y cambiante. Entonces yo tengo que saber adaptar las acciones que hago a la realidad de cada paciente, de cada área, de cada institución. Yo puedo, no sé, trabajar hoy día en el Hospital Almenara, mañana en Rebagliati, pasado en el Encase, y las medidas que apliquen cada uno son distintas, porque las realidades son distintas, mis trabajadores son distintos.
el riesgo es distinto, la infraestructura es distinta. Entonces, tengo que, así como la medicina clínica trata a cada paciente como un mundo distinto, nosotros trabajamos a cada grupo de trabajadores de manera distinta, de acuerdo a la realidad que tiene ese establecimiento. También hay una escala de que, bueno, esta es otra cultura que hablaba de las escalas de los riesgos: bajo riesgo, moderado, alto moderado y alto riesgo. Pero esto era más o menos para la población en general, para que ellos sepan qué actividades tenían alto riesgo. Y evidentemente las que involucran, por ejemplo, comer en buffet, ir al cine, espacios cerrados, son las de más alto riesgo. Las de más bajo riesgo son actividades al aire libre, ¿no? Se promueven mucho las actividades deportivas al aire libre. Sabemos que nosotros nos basamos también en las disposiciones del gobierno, pero siempre realizar actividad en un espacio cerrado va a ser de muy riesgo. De igual manera, la vamos a ver personas y se encuentran listo. Entonces ahora vamos a hablar de los EPPs. Los EPPs se basan y se fundamentan en el nivel de riesgo al cual estamos expuestos, ¿no? Entonces, el riesgo muy alto, que decíamos que era exposición con aerosoles, va a partir de la N95 o equivalente, va a partir de la careta, las gafas de protección, los guantes, el Tyvek, etc. El riesgo alto ya le quita lo que es las botas. El riesgo mediano nos habla de el uso obligatorio de la doble mascarilla, y el riesgo bajo, que ya sabemos que no tenemos en los hospitales, nos habla acerca de que se puede usar la mascarilla de tela comunitaria. Es necesario aplicar las inspecciones, que nosotros, ¿cómo podemos saber que nuestro personal está usando usado adecuadamente el EPP? Realizando inspecciones inopinadas para saber quién cumplió, quién no cumplió, porque también tenemos que hacer lo que les mencionaba al inicio, la primacía de la realidad. Yo le puedo haber entregado a mi trabajador todos sus EPPs y de repente me viene con una mascarilla de tela. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tendría que hacer mi inspección, preguntar qué es lo que está pasando. Si se cayó, se malogró, se perdió, se tiene que reponer. Yo no puedo iniciar mi tarea, no tengo mi EPP porque estoy en primera línea. Es como un conductor de equipo pesado, no puede iniciar su tarea si no tiene las llaves del carro, no puede iniciar su tarea si no tiene brevet, si no tiene lo mínimo. Tendría que parar y esperar a juntar todos esos requisitos. Una persona que realiza trabajos en altura estructural no puede empezar su tarea hasta que no tenga su arnés. Entonces es igual, nosotros no podemos iniciar nuestra tarea hasta que tengamos los EPPs adecuados al nivel de riesgo. El tamizaje. El tamizaje se usaba al inicio, ¿recuerdan? Cada 15 días o cada 7 días se hacían las pruebas, sobre todo en ese tiempo las de sangre, las pruebas rápidas, para detectar los casos positivos en poblaciones grandes. Entonces, acá nos habla de que el tamizaje, bueno, de acuerdo a la nueva norma, nosotros lo usamos ¿para qué? Para detectar portadores asintomáticos. Es eso. O sea, yo uso tamizaje para en una población dada buscar portadores asintomáticos. Ahora,
¿para qué sirve esto? Para, o sea, detectarlo, obviamente aislarlo y hacer un cerco epidemiológico. Ahora, algo que ha introducido esta nueva directiva es que el tamizaje puede ser clínico o de laboratorio. Antes decíamos tamizaje, 2 puntos, prueba antigénica, prueba molecular o las pruebas rápidas, las que eran serológicas. Pero ahora también nos habla de los tamizajes que pueden ser clínicos. La norma establece que nosotros debemos implementar hojas de sintomatología que deben ser llenadas de manera diaria por todos los trabajadores, donde se haga check, ¿no? O sea, tal persona, síntomas, A la primera que detecto síntomas, hay que tratarlo como caso, hay que indagar, hay que ver antecedentes epidemiológicos, antecedentes de contacto, de otras enfermedades, etcétera. O sea, ya no podemos solamente enfrascarnos en las pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen un rango de error, un sesgo. Entonces, si nosotros decimos solamente voy a tratar positivo, de repente puedo tener un paciente con una neumonía a todo dar y que me salen pruebas serológicas negativas, porque volvamos al principio. Los exámenes auxiliares son eso, son exámenes auxiliares de soporte y de apoyo, pero siempre la clínica va a ser mandatoria para cualquier manejo de cualquier enfermedad. Hay unas fichas de sintomatología que también la norma ha variado y ahora incluye el contacto con un caso confirmado, si está tomando alguna medicación, eso también estaba antes, y si pertenece a algún factor de riesgo para la COVID. Otra medida importante para el riesgo de COVID, el riesgo laboral de COVID, es la vacunación. Nosotros sabemos que yo al vacunarme, no es que no me vaya a enfermar de COVID, sino que me voy a enfermar probablemente, pero la enfermedad va a ser menos severa. Incluso hay algunos estudios que hablan que las personas vacunadas, si es que llegaran a enfermar, su carga viral va a ser baja, entonces su posibilidad de contagiar a los demás va a ser menor. Por eso es una medida o es uno de los pilares importantes para poder resistir o continuar con el desarrollo de nuestro país en plena pandemia. ¿Cuál es el concepto de trabajador vacunado? Y esto es importante que lo sepamos. Toda persona natural que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma para un empleador privado o para el Estado. ¿Ya? Persona vacunada es simplemente aquel que quiere ingresar a un mercado, que quiere ingresar al cine, que quiere ingresar al mall, etc. Esa es una persona vacunada, pero trabajador es aquel que está subordinado de manera autónoma, pero pertenece a la parte privada o al Estado. Pero, ¿cuál es la importancia? Que ha cumplido un esquema de vacunación. Y acá viene el detalle que es primordial, que debe tener primera, segunda dosis y dosis de refuerzo, y lo cual debe estar acreditado por su certificado de vacunación. Es decir, yo como trabajador no puedo ser considerado trabajador vacunado si solo tengo primera o si solo tengo segunda. Tengo que tener la dosis de refuerzo. Y esto está establecido en la directiva administrativa que lo mencionábamos al inicio. ¿Por qué es importante que yo sepa esto? Porque si yo lidero un sistema de seguridad y salud en el trabajo, tengo que hacer mi lista y decir de mi población total del 100%, tengo un 80% que está inmunizado totalmente, tengo el otro que está con 2 dosis, tengo el otro que está con 1 dosis, tengo el 0 dosis. Y aplicar lo que la norma nos dice. La norma nos dice de que para poder trabajar en sector salud, tengo que tener un trabajador vacunado. Para la población en general, para ingresar, como les decía, a los malls, etcétera, piden hasta 2 dosis, pero yo, trabajador vacunado, y más aún en primera línea, sector salud, tengo que tener las 3 dosis. Algo que también me pareció importante era la pertinencia que se está teniendo acerca de lo que es seguridad y salud en el trabajo, dado que la norma ahora nos habla, primero clasifica las empresas por tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta tipo 6. Las que son tipo 1 son las que no tienen labores de riesgo y son de 5 a 20 trabajadores. A partir del tipo 2 son las que son labores de riesgo, más de 20 trabajadores, de 21, etc. Como ustedes lo ven en el cuadro. Pero ¿cuál es la importancia acá? ¿O qué es lo que debemos mencionar? Que acá
por ejemplo, a partir de 100 a más trabajadores ya necesitamos tener un médico ocupacional y licenciada de enfermería a partir de 50 a 100, ¿no? Bueno, 50 a 100 solo enfermera, pero a partir de 100 ya tienes que tener los dos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque ya salud ocupacional no se debe entender como médico ocupacional, sino como todo un sistema de seguridad y salud en el cual se puedan implementar medidas a largo plazo, que estos sean sistemas que no solamente se hayan activado o solo funcionen por pandemia, porque tenemos lo que se nos viene en adelante. Tanta atención hemos prestado a la pandemia y está bien, pero hemos dejado desatendidas por ejemplo, las enfermedades crónicas, los tamizajes de descarte, hemos dejado muy desatendido todo lo que viene a ser los aspectos de inmunizaciones de otro tipo que no sea COVID, las campañas de salud, las enfermedades, por ejemplo, inmunoprevenibles, las las que son transmisibles, etcétera. Entonces, este sistema de seguridad de salud en el trabajo no solamente tiene que enfocarse en un COVID, ¿no? Sino tiene que enfocarse en todo lo que implica un sistema de seguridad que está descrito en la 29783. Esta era bueno, es una de las recomendaciones en general que nos lanza el Ministerio de Salud, priorizar los espacios abiertos, lo que les decía, mantener la ventilación, mantener el distanciamiento social. Ahora habla de 1 metro porque en algunos estudios se ha visto que el COVID viaja 1 metro, no 1,5 metros como antes se pensaba. Usar la mascarilla, ustedes saben que en otros países ya han restringido el uso de mascarilla, nosotros seguimos de manera obligatoria. El lavado de manos, que siempre va a ser uno de los pilares y que no está reemplazado por la aplicación de alcohol. Solamente podemos reemplazar el lavado de manos con el alcohol cuando no tenemos cerca un lavatorio. Y obviamente cuando toses, estornudas, cubrirte la nariz para evitar la secretación de aerosoles. Y lo principal, si no estás en adecuadas condiciones de salud, no vayas a laborar, quédate en casa, porque en ese transcurso, si es que fue COVID, ya contagiaste a todas las personas de transporte público, a todo el personal que trabaja contigo, etcétera. Y obviamente otro de los pilares va a ser la vacunación. La vacunación que de repente en muchos casos ha sido poco aceptada, considero por la poca información que se ha dado y porque de repente en algunos momentos se ha impuesto. Nosotros siempre decimos en seguridad y salud en el trabajo. La seguridad y la salud de un trabajador debe ser por convicción, no por obligación. Porque cuando yo llego a convencer, llego a sensibilizar, llego a lograr hacer que mi trabajador entienda que esos cuidados son por su bien y por el de nosotros como comunidad, se van a adoptar las medidas y obviamente estaremos en una retroalimentación constante. Pero cuando esto es una imposición, va a fallar, el proceso va a fallar. Entonces, todos aquellos nosotros que estamos en el ámbito sanitario o en cualquier rubro que nos encontremos, hagamos seguridad y salud desde el punto de vista de la sensibilización, de la promoción, de la prevención, no desde una parte punitiva, ni castigadora, ni fiscalizadora, porque no vamos a lograr el objetivo que queremos, o por lo menos no a largo plazo. Lo lograremos en el momento, pero no a largo plazo. Siempre decimos que las precauciones en el personal de salud son el uso del EPP, la desinfección de los equipos, no tocarnos nariz, no tocarnos ojos, mantener los equipos desinfectados, evitar contacto con todo, asegurar la ventilación, evitar estar cerca del paciente de forma innecesaria y el lavado de manos. Hay una jerarquía de controles que yo sí se las quiero compartir. Nosotros, en Seguridad y Salud Ocupacional, hablamos mucho de la jerarquía de controles. Lo que tenemos que hacer siempre ante un riesgo laboral es eliminarlo. Si no podemos eliminarlo, sustituirlo, controles de ingeniería, controles administrativos y finalmente los EPPs. Siempre les digo, el paciente que yo lo tengo delante mío, que es mi razón de ser, porque por algo soy personal de salud, es un conjunto de factores de todo tipo, biológicos, psicosociales, etc.
¿Puedo eliminar el riesgo? No, no puedo, porque es mi paciente, es mi razón de ser. Pero lo que sí puedo hacer es de repente eliminar la exposición que yo vaya a tener a mis demás compañeros si es que tengo síntomas. ¿Cómo lo logro? Con la cuarentena. Si es que se pudiera continuar con el trabajo remoto. La sustitución, ¿cómo yo sustituyo a este agente biológico? Por ejemplo, lo que decíamos, el trabajo remoto. Estoy reemplazando el riesgo laboral presencial por un trabajo remoto. Pero ojo, que un trabajo remoto también implica que esos cuidados que estoy teniendo en mi centro laboral los voy a tener en mi domicilio, porque no es que, trabajo remoto, entonces me voy de trabajo remoto con mis demás amigos y comparto, etcétera. No, trabajo remoto significa que también te estás cuidando en casa. Controles de ingeniería que vienen a ser rediseñar nuevos procesos, lo que hemos hecho todos nosotros, adecuar todas nuestras atenciones de emergencia en áreas de triaje, de aislamiento diferenciado y en áreas de atención de otro tipo de emergencias. El uso de tecnología, como lo estamos haciendo ahora, las capacitaciones virtuales, desinfecciones de los ambientes, las ventilaciones, puertas abiertas, ventanas abiertas, etcétera. También podemos tener controles administrativos, como por ejemplo los protocolos, los planes de respuestas a primera, segunda, tercera ola, las señalizaciones, marcar los distanciamientos, las capacitaciones, las difusiones. Y finalmente, después de haber hecho todo lo anterior, me voy a los EPPs, de acuerdo al riesgo, como lo hemos visto. Yo no parto de los EPPs. No es que digo, ya, toma tu EPP y estás totalmente protegido. No, yo como empleador tengo que decir, sí, toma tu EPP, pero ojo, también te estoy capacitando, también te estoy dando estos protocolos para el distanciamiento, también estoy usando trabajo remoto si lo puedo, también estoy actualizando mis guías de atención, también estoy de repente colocando lavatorios, de repente estoy asegurando la ventilación, asegurando foros, etc. Entonces, en nuestra jerarquía de controles siempre el EPP va a ser la última parte. Esta era es una diapositiva que se vio en una de las exposiciones de la Organización Panamericana de la Salud, que decía lo mismo, ¿no? La eliminación del riesgo es uso de la telemedicina, la sustitución viene a ser, por ejemplo, con usar menos tóxicos para la desinfección, porque también se vio de que muchos agentes químicos que eran usados para la desinfección causaban daño a la salud de los trabajadores, tanto que la manipulaban como los que estaban expuestos. Controles de ingeniería, por ejemplo, lo que era establecer todo lo que era la ventilación que sea necesaria, las restricciones para ingresar a algunos lugares, también era el lavado de manos, que siempre ha sido importante, y bueno, los EPPs. Entonces, como vemos, lo más efectivo siempre va a ser lo que trate de eliminar o sustituir el riesgo, y el EPP siempre va a ser la última medida sanitaria. Rápidamente, la pirámide de Beer es algo que siempre nos ha regido en lo que es seguridad y salud del trabajo, porque nos habla de que nosotros, mientras detectemos en la parte de abajo de la pirámide todo lo que son las condiciones y actos subestándar, si yo corrijo todo esto, voy a tener menos probabilidad de llegar a un incidente fatal. Entonces, si yo voy corrigiendo de poquitos en poquitos todas las condiciones estándares, hago inspecciones, etcétera, voy a evitar llegar a esta parte. Primero. Segundo, cuando yo tengo un incidente, lo reporto. Si yo tengo síntomas, lo reporto. Porque de repente ese síntoma que a mí me parecía solo un estornudo, resulta que es COVID. Y yo lo detecté, entonces pude evitar que esa persona contagie hasta 10, 20, 30 personas. Eh, Cuando yo ya detecto más casos que son severos, ya tengo que hacer un cerco epidemiológico. Ahora, ¿qué pasa si un día al otro tengo un brote? Tengo un brote en un área específica, tengo que aplicar medidas inmediatas. Entonces, ¿para qué sirve esta pirámide de Frambier? Para demostrarnos que si yo empiezo desde abajo a detectar lo que a mí me parezca mínimo, a veces incipiente, o lo que a veces dicen, pero ¿qué hará este granito de arena en un mar? Sí lo hace porque evita un accidente fatal o un incidente de tipo fatal.
En concreto, lo que tenemos que hacer es protegernos a nosotros mismos, proteger a nuestros pacientes y de esta manera a nuestra familia y a nuestra comunidad. Pensemos siempre que la razón de ser de todo el personal de salud que trabaja en salud es nuestros pacientes. Entonces, si yo estoy sano, si yo tengo salud, no solamente hablemos de física, hablemos de una salud mental, hablemos de una salud social, voy a poder dar una atención de calidad y calidez. Y eso va a repercutir de manera directa e indirecta en mi familia, en la comunidad, etc. Entonces, nuestro deber como personal de salud es cuidarnos, protegernos para poder responder adecuadamente a esto. Entonces, en lo que es la exposición de riesgos para la salud, les agradezco mucho su atención. Las diapositivas se quedan con ustedes y solo mencionar que las normativas son cambiantes. Los decretos de urgencia, las disposiciones sanitarias, las directivas sanitarias son cada vez más frecuentes, se van actualizando, porque eso también va de la mano de la evidencia científica que vamos teniendo. El COVID es una enfermedad nueva que muchos no sabíamos cómo afrontarla al inicio, pero creo que la experiencia y muchas cosas que nos han pasado, tomar decisiones cuando nadie sabía qué hacer, creo que nos ha leccionado mucho. Pero creo que la mejor toma de decisión que hemos podido tener siempre es no bajar la guardia. Es no pensar que esto se acabe en un mes, en 2 meses, en 3 meses, sino de manera permanente ya adoptar esto como parte de un estilo de vida. Que nuestras futuras generaciones ya sepan que el lavado de manos frecuente es lo mejor, que el distanciamiento social es mejor, que si tienes síntomas no vayas a trabajar, vacunarse, etcétera. Entonces, creo que podría ser un aporte o una oportunidad que nosotros podríamos tener de la pandemia.